Yo soy Jesús de Nazaret, el que dijo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y cuando me preguntaron cuándo habían hecho eso, respondí, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esas palabras no eran solo teoría, no eran solo enseñanza abstracta, eran, y siguen siendo, realidad literal, porque yo camino entre ustedes, disfrazado, como el más pequeño, el más pobre, el más necesitado, probando corazones, revelando carácter y bendiciendo a los que muestran misericordia. Esta es la historia de uno de esos encuentros, la historia de un taquero en la Ciudad de México, un hombre llamado Roberto Morales, y del día que me dio comida gratis sin saber quién era, y de cómo ese acto de bondad cambió su vida de maneras que nunca imaginó. Esta historia comenzó no ese día, sino 30 años antes, con un niño en un pueblo pobre, con sueños grandes, con corazón generoso. Déjame llevarte al principio. Roberto Morales nació el 5 de mayo de 1975 en San Miguel el Alto, Jalisco, México. Pueblo pequeño, rural, pobre. Su familia era de las más pobres del pueblo. Su padre, don Martín Morales, trabajaba en el campo, jornalero, ganando apenas suficiente para comer. Su madre, doña Carmen, lavaba ropa ajena, limpiaba casas, cualquier trabajo que pudiera encontrar. Tenían 5 hijos. Roberto era el tercero, que aunque no tenían nada material, tenían algo que el dinero no puede comprar: amor, fe y bondad. Doña Carmen era mujer de fe profunda, católica devota, iba a misa cada domingo sin falta, oraba el rosario cada noche y enseñaba a sus hijos sobre mí, sobre mi amor, sobre mi mandamiento de amar al prójimo. Mijos, les decía, somos pobres, pero siempre hay alguien más pobre, y cuando ayudamos a ese alguien, ayudamos a Jesús mismo. Nunca olviden eso. Roberto escuchaba y aprendía, no solo con oídos, sino con ojos, porque veía a su madre vivir lo que predicaba, veía cómo compartía su comida con vecinos que tenían menos, veía cómo daba sus últimos pesos a mendigos, veía cómo abría su casa, humilde como era, a forasteros que necesitaban lugar donde quedarse. Y Roberto pensaba, quiero ser como mi mamá cuando sea grande. A los 8 años, Roberto tuvo experiencia que marcaría su vida. Era diciembre, época fría en Jalisco, y un vagabundo llegó al pueblo. Hombre viejo, sucio, hambriento. La mayoría de la gente lo ignoraba, algunos lo insultaban. Vete de aquí, vago, no queremos tu tipo aquí. Pero doña Carmen lo vio diferente. Lo vio como alma necesitada, como ser humano, como yo mismo disfrazado. Ven, le dijo al vagabundo, ven a mi casa, te daré comida. Don Martín protestó. Mujer, apenas tenemos para nosotros, ¿cómo vamos a alimentar a un extraño? Pero doña Carmen insistió. Cuando alimentamos al hambriento, Dios multiplica nuestra comida. Confía. El vagabundo comió con la familia esa noche. Roberto lo observaba. El hombre comía como si no hubiera comido en días. Probablemente no había comido. Lágrimas rodaban por sus mejillas sucias mientras comía. Gracias, repetía. Gracias, que Dios los bendiga. Después de comer, el vagabundo se fue, y la familia nunca lo volvió a ver. Pero algo extraño pasó. Esa semana, don Martín recibió trabajo inesperado, trabajo que pagaba el doble de lo normal, y duró todo el mes. Suficiente para comprar comida, ropa, incluso algunos regalos pequeños para Navidad. ¿Ves?, dijo doña Carmen. Dios provee cuando damos. Roberto nunca olvidó esa lección. Sembrar generosidad, cosechar bendición. Creció con ese principio, compartiendo su almuerzo en la escuela con niños que no tenían, ayudando a ancianos del pueblo con trabajos pesados, dando su tiempo, su esfuerzo, su poco que tenía. Y la gente del pueblo notaba. Ese Roberto, decían, tiene corazón de oro, como su madre. A los 16 años, Roberto tuvo que dejar la escuela. La familia necesitaba dinero, y él era suficientemente mayor para trabajar. Comenzó ayudando a su padre en el campo, trabajo duro, sol ardiente, pago bajo. Pero Roberto no se quejaba. Trabajaba con alegría, con gratitud, porque tenía trabajo y podía ayudar a su familia. A los 18,
Roberto escuchó sobre oportunidades en la Ciudad de México. Puedes ganar más allá, le dijeron. Hay trabajo, hay futuro. Así que tomó decisión difícil. Decisión que millones de mexicanos rurales han tomado. Dejar su pueblo, su familia, su tierra, e ir a la ciudad grande a buscar mejor vida. Llegó a Ciudad de México con 50 pesos en bolsillo, sin conocer a nadie, sin tener dónde quedarse, sin tener trabajo, solo tenía fe. Fe que Dios proveería, fe que su madre le había enseñado, fe que había visto en acción toda su vida. Y esa fe sería probada de maneras que no imaginaba. Los primeros meses fueron brutales. Dormía en las calles, en parques, debajo de puentes, comía lo que podía encontrar, mendigaba ocasionalmente aunque le dolía el orgullo, buscaba trabajo cada día, pero la ciudad era dura, competitiva, y un joven del campo sin educación formal no era atractivo para empleadores. Pero Roberto no perdió su bondad. A pesar de estar él mismo en necesidad, seguía ayudando a otros. Compartía su comida escasa con otros sin hogar. Protegía a mujeres y niños en las calles. Ayudaba a ancianos con sus cargas. Y aunque no tenía nada, daba lo que tenía. Su tiempo, su fuerza, su amabilidad. Y yo lo observaba. Porque aunque Roberto no lo sabía, yo estaba allí, en las calles, en los sin hogar, en los necesitados que él ayudaba, y estaba preparando bendición. Después de 3 meses, Roberto finalmente encontró trabajo, en un puesto de tacos. Tacos Don Pancho, puesto pequeño, esquina de calle, pero estable. El dueño, Don Pancho Gutiérrez, era hombre mayor, 70 años, sin hijos, sin familia. Necesitaba ayuda. Te pagaré poco, admitió Don Pancho, pero puedes dormir en el cuarto trasero y puedes comer tacos gratis. ¿Aceptas? Roberto aceptó con gratitud. Trabajó duro, más duro que cualquier empleado que Don Pancho había tenido. Llegaba temprano, se iba tarde. Limpiaba todo meticulosamente. Trataba a clientes con respeto y amabilidad. Aprendía rápido, y Don Pancho notaba. Eres buen muchacho, Roberto, le decía. Tienes algo especial, algo que no se puede enseñar. Lo que Don Pancho notaba era el corazón de Roberto, el mismo corazón que su madre había cultivado, el corazón que daba incluso cuando no tenía, y ese corazón se manifestaba en su trabajo. Cuando clientes pobres venían sin dinero suficiente, Roberto les daba tacos de todos modos. Págame después, decía, o simplemente invita de la casa. Don Pancho lo veía pero no lo reprendía, porque él también había sido pobre. Él también recordaba bondad de extraños que lo había ayudado. Roberto trabajó para Don Pancho por 5 años, y en esos 5 años el puesto prosperó, no porque cambiaron el menú, no porque hicieron publicidad, sino porque la gente sentía algo diferente allí. Sentían amor, sentían bondad, sentían que eran más que clientes, eran familia, y eso atraía a gente. A los 23 años, Roberto conoció a María Elena. Era mesera en restaurante cercano, mujer hermosa, interior más hermoso que exterior, también del campo, también con corazón bondadoso. Se enamoraron. Amor puro, amor que honraba a Dios. Salieron por 2 años, y Roberto ahorró cada peso que podía, para casarse, para dar a María Elena la boda que merecía. Se casaron en ceremonia sencilla, en iglesia católica de su colonia, sin lujos, pero con amor. Don Pancho pagó el banquete como regalo, tacos para todos los invitados, y fue perfecto, porque no era sobre dinero, era sobre amor, sobre comunidad, sobre comenzar vida juntos. María Elena se unió al negocio de tacos, trabajando junto a Roberto, y juntos hicieron equipo perfecto, Roberto en la parrilla, María Elena sirviendo, ambos con sonrisas, ambos con bondad, ambos tratando cada cliente como familia, y el puesto crecía más. Don Pancho tenía 78 años ahora, cansado, enfermo, y sin familia que heredara su negocio. Un día llamó a Roberto. «Mijo», dijo con voz débil, «he decidido algo. Cuando yo muera, este puesto es tuyo. Tú has sido como hijo para mí. Tú mereces esto». Roberto lloró. «Don Pancho, no puedo aceptar». «Sí puedes», insistió Don Pancho, «y lo harás, porque sé que lo cuidarás, y lo usarás para bien». Don Pancho murió 6 meses después, pacíficamente.
en su sueño, y Roberto heredó el puesto de tacos, no solo el negocio, sino el legado de servir con amor, de alimentar con bondad, de ser más que negocio, ser lugar donde la gente era amada. Roberto tenía 25 años, dueño de negocio, era sueño hecho realidad. Y lo primero que hizo fue cambiar el nombre, de Tacos Don Pancho a Tacos Don Pancho, con bendición, porque Roberto creía que el negocio era bendición de Dios, y quería honrar eso. Los años siguientes fueron mezcla de bendición y desafío. Roberto y María Elena trabajaban 16 horas al día, 7 días a la semana. El negocio crecía, ganaban suficiente para vivir modestamente, para ahorrar un poco, pero nunca para ser ricos, y Roberto estaba bien con eso, porque no buscaba riqueza. Buscaba propósito, y lo había encontrado en servir. Tuvieron hijos, primero Diego, luego Ana, luego Sofía, 3 hijos hermosos. Roberto los criaba con los mismos valores que su madre le había enseñado. La riqueza más grande, les decía, no es cuánto tienes, es cuánto das. Nunca olviden eso. Enseñaba a sus hijos a ayudar en el puesto, no como trabajo forzado, sino como lección de vida. Ven, les decía a Diego cuando tenía 8 años, ayúdame a servir a este señor, y hazlo con sonrisa, porque no sabemos qué tipo de día ha tenido. Tal vez tu sonrisa es lo único bueno que verá hoy. Y los niños aprendían que el negocio era más que ganar dinero, era ministerio, era servicio, era amor en acción, y crecían con esos valores, valores que escasean en mundo moderno, pero valores que transforman. Roberto también continuó la tradición que había comenzado bajo Don Pancho, la tradición de dar tacos gratis a los que no podían pagar. Si alguien tiene hambre, instruía a sus empleados, dale comida, siempre. No importa si puede pagar. Nadie debe tener hambre cuando tenemos comida para dar. Sus empleados pensaban que era mal negocio. Jefe, estamos perdiendo dinero dando comida gratis. Pero Roberto sonreía. No estamos perdiendo nada. Estamos invirtiendo en la gente, y Dios multiplica esa inversión. Y era verdad, porque aunque daban tacos gratis regularmente, el negocio prosperaba. Clientes venían no solo por la comida, sino por el ambiente, por el amor, por sentirse valorados. A los 35 años, Roberto era hombre establecido, negocio exitoso, familia hermosa, reputación en la comunidad como hombre bueno, hombre generoso, hombre de fe. Pero su mayor prueba y su mayor bendición estaba por venir. Era martes, 12 de marzo, hace 2 años, día normal. Roberto llegó al puesto a las 6 de la mañana como siempre. Preparó todo, la carne, las tortillas, las salsas, los frijoles. Todo listo para abrir a las 7. María Elena llegó a las 7 menos 10. Buenos días, amor, lo saludó con beso. Buenos días, respondió Roberto. Hoy va a ser buen día. No sabía cuán proféticamente estaba hablando. Abrieron a las 7 exactamente. Primeros clientes llegaron. Trabajadores de construcción, oficinistas, estudiantes. El flujo normal de mañana. Roberto servía con su sonrisa habitual, su amabilidad habitual, su excelencia habitual. Nada parecía diferente. Pero todo estaba a punto de cambiar. A las 9 de la mañana, un hombre entró al puesto, o más bien se acercó, porque no entró con confianza, se acercó con vacilación, con vergüenza visible. Era hombre de tal vez 50 años, difícil determinar, porque su rostro estaba curtido por el sol, por la vida dura, ropa sucia, desgarrada, zapatos con agujeros, cabello largo enredado, barba descuidada. Olía a sudor, a calle, a desesperación. Era claramente sin hogar, claramente en necesidad extrema. Se quedó parado a unos metros del puesto, mirando los tacos. El hambre en sus ojos era palpable, tangible, pero no se acercaba, porque sabía que no tenía dinero y no quería mendigar. Tenía algo de dignidad todavía. Aunque la vida le había quitado casi todo, le quedaba orgullo, y ese orgullo lo mantenía a distancia, pero yo lo veía, porque era yo, disfrazado como el más pequeño, como yo había dicho que vendría. Tuve hambre. Este era uno de esos momentos, una de esas pruebas. Vería a Roberto,
¿Reconocería Roberto mi presencia en el necesitado o estaría demasiado ocupado con clientes que pagan? Roberto lo vio. Lo notó inmediatamente, porque Roberto había aprendido a ver más allá de la ropa, más allá de la suciedad, a ver a la persona, al alma, a la necesidad, y vio mi hambre, vio mi sed, vio mi necesidad, aunque no sabía que era yo. Roberto dejó lo que estaba haciendo, caminó hacia el hombre. «Buenos días, señor», dijo con respeto genuino. No con condescendencia, no con lástima, con respeto. «¿Le puedo servir algo?» El hombre lo miró sorprendido. Yo no tengo dinero», admitió con vergüenza. «No estoy pidiendo. Solo el olor de la comida. No he comido en 3 días». «¿3 días?» repitió Roberto con compasión en su voz. No juicio, no incredulidad, solo compasión. «Nadie debe pasar 3 días sin comer. Venga, siéntese aquí», señaló una de las mesas. «¿Qué le gustaría comer?» El hombre estaba confundido. «Pero no puedo pagar». «No le estoy pidiendo que pague», dijo Roberto con sonrisa. «Le estoy invitando a comer, como mi invitado. ¿Qué le gustaría?» El hombre tenía lágrimas ahora, lágrimas de gratitud, de alivio, de humanidad restaurada. «Lo que sea», dijo con voz quebrada. «Lo que tenga, con eso me basta». No, dijo Roberto moviendo su cabeza. «No le voy a dar sobras. Le voy a servir lo mejor que tenemos. ¿Le gustan los tacos al pastor?» «Nunca los he probado», admitió el hombre. «Entonces hoy es día especial», dijo Roberto con entusiasmo genuino. «Va a probar los mejores tacos al pastor de la ciudad». Roberto regresó a la parrilla. Preparó 5 tacos al pastor. No tacos simples. Los hizo con cuidado especial, con amor extra, con las mejores porciones de carne, con la mejor salsa, con todo fresco. También preparó orden de frijoles, un refresco grande y de postre, arroz con leche casero que María Elena había hecho esa mañana. Llevó todo a la mesa. Puso los platos frente al hombre. El hombre miraba la comida como si fuera tesoro. Esto es demasiado», dijo. «No es suficiente», respondió Roberto. «Porque usted vale más que esto. Usted es ser humano, hijo de Dios, y merece ser tratado con dignidad». El hombre comenzó a comer, y mientras comía lloraba, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas sucias, no solo porque tenía hambre, sino porque alguien lo vio, alguien lo trató como humano, alguien le dio dignidad. Y eso alimentaba más que el estómago, alimentaba el alma. Otros clientes observaban, algunos con aprobación. «Así debe ser», murmuraban. «Qué buen hombre es Roberto». Otros con desaprobación. «Va a atraer a todos los vagabundos de la ciudad», se quejaban. «Mal para el negocio». Pero Roberto no les prestaba atención. Solo veía al hombre, solo veía la necesidad, solo veía la oportunidad de servir. Cuando el hombre terminó de comer, Roberto se acercó de nuevo. «¿Le gustaría más?», preguntó. No, dijo el hombre. «Ya fue demasiado, muchas gracias, que Dios lo bendiga». «Espere», dijo Roberto. «Déjeme darle algo para llevar, para más tarde». Preparó bolsa con 6 tacos envueltos, una botella de agua y algo de fruta. «Tome», dijo dándole la bolsa, «para cuando tenga hambre después». El hombre aceptó con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle», dijo. «No necesita agradecer», respondió Roberto. «Solo páselo adelante. Cuando pueda ayudar a alguien más, hágalo. Esa es la mejor gratitud». El hombre asintió. Se levantó para irse, pero antes de irse, me miró directamente a los ojos de Roberto, y en ese momento permití que Roberto viera, solo por segundo, viera quién realmente era, no con ojos físicos, sino con ojos espirituales, y Roberto sintió algo que no podía explicar, como reconocimiento, como si hubiera visto ese rostro antes, como si supiera a ese hombre de alguna manera. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Roberto de repente. «Jesús», respondí, y esa respuesta resonó en el alma de Roberto de manera que no entendía. «Jesús», repitió Roberto. «Buen nombre. Vaya con Dios, Jesús». «Ya voy con Dios», respondí con sonrisa. «Y Dios va contigo». Y me fui, desapareciendo entre la multitud de la ciudad. Roberto regresó a su trabajo, pero algo había cambiado, algo que no podía nombrar. Se sentía diferente.
más ligero, como si peso que no sabía que estaba cargando se hubiera levantado. Se lo mencionó a María Elena esa noche. «Algo raro pasó hoy», le dijo. «¿Qué?», preguntó ella. «Un hombre sin hogar vino. Le di tacos, pero cuando se fue, sentí algo, como presencia, como si algo sagrado había pasado». María Elena sonrió. Tal vez era ángel. La Biblia dice que algunos han entretenido ángeles sin saberlo. Tal vez, dijo Roberto, pero en lo profundo sentía que era más que ángel. Era algo más, alguien más. Los días siguientes fueron extraños. Cosas comenzaron a pasar, cosas buenas, inexplicables. El negocio explotó. No gradualmente, súbitamente, como si alguien hubiera abierto con puerta de bendición. Clientes que nunca habían venido comenzaron a venir. «Escuché que este es el mejor lugar», decían. «Escuché que el dueño es hombre especial». Roberto no había hecho publicidad, no había cambiado nada, pero la gente venía, en multitudes, y no solo venían, compraban, generosamente, dejaban propinas grandes, propinas que Roberto no esperaba. «Esto es demasiado», protestaba. «No, no», decían los clientes. «Es lo que merece, por su bondad, por su servicio, por su corazón». Y Roberto aceptaba con gratitud, con humildad, con asombro. También comenzaron a pasar milagros pequeños. La carne duraba más de lo que debería, matemáticamente imposible, pero pasaba. Tortillas no se acababan aunque servían a docenas de personas. Frijoles se multiplicaban en las ollas, no dramáticamente, no de manera que sería noticia, pero suficientemente que Roberto y María Elena lo notaban y se maravillaban. «Es como los panes y los peces», decía María Elena con asombro, «como cuando Jesús alimentó a los 5,000. «Sí», respondía Roberto, «es exactamente como eso». Y aunque no entendían completamente, tenían fe. Fe que Dios estaba obrando. Fe que su generosidad estaba siendo recompensada. Fe que las promesas de la Biblia eran verdaderas. Un mes después de mi visita, Roberto recibió llamada que cambiaría su trayectoria financiera completamente. Era martes por la tarde. El puesto estaba lleno como siempre. Roberto estaba en la parrilla cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le dijo que respondiera. «¿Bueno?», dijo limpiándose las manos en su delantal. «¿Señor Roberto Morales?», preguntó voz profesional del otro lado. «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Fernando Castillo. Soy abogado. Represento el estado de don Pancho Gutiérrez, el hombre para quien trabajó hace años». Roberto sintió nudo en garganta. «Sí», dijo con voz suave. «Lo recuerdo muy bien. Era como padre para mí, que en paz descanse. Don Pancho dejó algo para usted en su testamento», continuó el abogado, «algo que no sabíamos hasta hace poco, debido a complicaciones legales que finalmente se resolvieron. Una propiedad, una casa pequeña en la colonia Roma, y algo de dinero, 50,000 pesos que estuvieron ganando interés por 5 años. Ahora son 75,000. Roberto casi dejó caer el teléfono. «¿Qué? ¿Una casa, dinero? ¿Por qué?». Su voz temblaba. María Elena lo miraba con preocupación desde donde estaba sirviendo. «¿Estás bien, amor?». Roberto levantó su mano, indicando que esperara. La nota de don Pancho decía. El abogado leyó con voz formal. «Roberto Morales fue como hijo para mí, el hijo que nunca tuve. Le di mi negocio de tacos porque sabía que lo cuidaría bien, pero quiero que también tenga seguridad, que no tenga que preocuparse si algo malo pasa. Esta casa era de mis padres. Está pagada, sin deudas, y este dinero es de mis ahorros de toda la vida. Roberto merece esto. Él cuidó de mí en mis últimos años. Él me dio dignidad. Él me hizo sentir que mi vida tuvo propósito. Esta es mi última bendición para él, mi último acto de gratitud. Úsalo bien, mijo, sé que lo harás». Roberto no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los clientes miraban con curiosidad, algunos con preocupación. María Elena corrió hacia él. «Roberto, ¿qué pasó?». Pero Roberto solo podía llorar. Llorar por la bondad de don Pancho. Llorar por la providencia de Dios. Llorar porque las bendiciones seguían viniendo, como olas, una tras otra, y comenzaba a entender. Comenzaba a ver el patrón claramente ahora. Sembraba generosidad, cosechaba bendición.
multiplicada. «¿Señor Morales?», preguntó el abogado. «¿Está allí?». Roberto se limpió las lágrimas. «Sí, sí estoy aquí. Perdone, es que no puedo creer esto. Don Pancho ya me había dado tanto. El puesto, su legado. ¿Por qué más?». «Porque lo amaba», respondió el abogado simplemente, «y porque vio en usted algo especial, algo que el dinero no puede comprar. Integridad, bondad, fe. Quería recompensar eso». «¿Cuándo puedo recoger los documentos?», preguntó Roberto. «Puede venir a mi oficina mañana. Le daré todos los papeles. La escritura de la casa, el cheque, todo está listo. Solo necesita su firma». Roberto anotó la dirección, colgó el teléfono y se volteó hacia María Elena. «Don Pancho nos dejó una casa y 75,000 pesos». María Elena se cubrió la boca con sus manos. «¿Qué? ¿Cómo?». Roberto le contó todo. Mientras contaba, los clientes escuchaban. Y cuando terminó, el puesto explotó en aplausos. «Don Pancho era buen hombre», gritó alguien. «Usted también, Roberto», gritó otro. «Se lo merece». Y todos estaban de acuerdo, porque todos conocían a Roberto. Todos habían experimentado su bondad. Y todos se alegraban por su bendición. Esa noche, Roberto y María Elena no podían dormir. Hablaban sobre qué hacer con la bendición. «Podríamos vender la casa», sugirió María Elena. «Usar el dinero para expandir el negocio. O podríamos mudarnos allí», dijo Roberto. «Dar a nuestros hijos mejor vecindario, mejores escuelas». Pero mientras hablaban, ambos sentían inquietud, como si esas no fueran las respuestas correctas. «¿Qué crees que Dios quiere que hagamos?», preguntó Roberto finalmente. María Elena pensó por un momento. «Creo que Dios quiere que sigamos siendo quienes somos, que no cambiemos con el dinero, que lo usemos para bien, para bendecir a otros como hemos sido bendecidos». Roberto asintió. «Sí, eso es exactamente lo que siento». Decidieron esto. Usarían la casa como refugio temporal para personas sin hogar que estaban tratando de salir de las calles. Les darían lugar donde quedarse, comida, ayuda para encontrar trabajo. Mientras tanto, usarían el dinero para expandir el negocio, pero no para hacerse ricos, sino para poder dar más, alimentar a más personas necesitadas, crear más trabajos, bendecir a más gente. Y así lo hicieron. La casa se convirtió en casa de esperanza, refugio para hasta 6 personas a la vez. Reglas simples: no drogas, no alcohol, no violencia, y compromiso de buscar trabajo activamente. A cambio, tenían cama, comida, dignidad y familia, porque Roberto y María Elena los trataban como familia. El primer residente fue hombre llamado Felipe, 35 años. Había perdido todo: trabajo, familia, casa, por adicción al alcohol. Había estado en las calles por 3 años, desesperado, perdido, sin esperanza. Roberto lo conoció cuando vino al puesto mendigando comida. «¿Quieres comer?», preguntó Roberto. «Sí, por favor», respondió Felipe con vergüenza. Roberto le dio tacos, pero también le dio algo más: conversación, atención, humanidad. «¿Cuál es tu historia?», preguntó Roberto mientras Felipe comía. Y Felipe contó todo: su adicción, sus pérdidas, su desesperación. Roberto escuchaba sin juzgar, solo con compasión. «¿Quieres cambiar?», preguntó Roberto finalmente. «Más que nada», respondió Felipe. «Pero no sé cómo». «Tengo lugar donde puedes quedarte», dijo Roberto. «Mientras te recuperas, mientras buscas trabajo, mientras reconstruyes tu vida. ¿Estás interesado?». Felipe no podía creerlo. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque Dios me ha dado mucho», respondió Roberto, «y Él espera que yo dé a otros. Tú eres ese otro hoy». Felipe entró a Casa de Esperanza esa noche y comenzó su transformación. Fue a Alcohólicos Anónimos. Roberto lo llevaba a cada reunión. Buscó trabajo. Roberto le ayudó con currículum. Lo llevó a entrevistas. Le dio referencias. Y después de 2 meses, Felipe encontró trabajo. En taller mecánico. No pagaba mucho, pero era comienzo. Era dignidad restaurada. Era vida nueva. Felipe vivió en Casa de Esperanza por 6 meses, ahorrando cada peso, reconstruyendo relaciones con su familia, aprendiendo a vivir sobrio, y cuando finalmente se mudó, era hombre diferente, transformado.
Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, le dijo a Roberto el día que se fue. Me salvaste la vida. No yo, respondió Roberto. Dios te salvó. Yo solo fui su instrumento. Pero la historia de Felipe no terminó allí, porque Felipe nunca olvidó. Y 5 años después, cuando había reconstruido completamente su vida, trabajo estable, familia restaurada, casa propia, volvió. Volvió a Casa de Esperanza, no como residente, sino como voluntario. Quiero ayudar a otros, dijo, como tú me ayudaste a mí. Y así lo hizo, mentoreando a otros hombres que luchaban con adicción, siendo ejemplo vivo de que la transformación es posible. Felipe fue el primero, pero hubo docenas más. María, mujer de 40 años que había perdido todo por violencia doméstica. Roberto la encontró durmiendo debajo de puente con sus 2 hijos pequeños. La llevó a Casa de Esperanza, le dio refugio, seguridad, ayuda legal para divorciarse de su abusador, ayuda para encontrar trabajo, y después de 8 meses María se mudó a su propio apartamento, con trabajo en oficina, con sus hijos en escuela, con vida nueva, libre de abuso. Hubo Carlos, joven de 19 años que había sido echado de su casa por ser gay, sin familia que lo aceptara, sin amigos, sin lugar donde ir. Roberto lo encontró llorando afuera de iglesia que lo había rechazado. Ven, le dijo Roberto, en mi casa eres aceptado, porque Dios te ama y yo también. Carlos vivió en Casa de Esperanza por 4 meses. Terminó preparatoria, entró a universidad con beca y hoy es trabajador social, ayudando a otros jóvenes LGBTQ+, rechazados por sus familias. Historias como estas se repetían, una tras otra. Cada persona que entraba a Casa de Esperanza era semilla plantada, y muchas de esas semillas crecían, no todas. Algunos volvían a las calles, algunos no podían vencer sus demonios, y eso dolía profundamente, pero Roberto no se rendía. No podemos salvar a todos, le decía a María Elena cuando se sentía desanimado, pero podemos intentar, y los que sí salvamos hacen que todo valga la pena. Con el dinero de don Pancho, Roberto también expandió su negocio de tacos, abrió segundo puesto, en Tepito, uno de los barrios más pobres y peligrosos de Ciudad de México. «Estás loco», le dijeron sus amigos, «te van a robar, te van a extorsionar, es muy peligroso». Pero Roberto sentía que Dios lo llamaba allí. «Los lugares más oscuros necesitan más luz», decía, «y Dios me está enviando a llevar luz». El primer día en Tepito fue tenso. Pandillas observaban, evaluando, decidiendo si Roberto era amenaza o víctima. Pero Roberto los saludaba, con respeto, con amabilidad, sin miedo. «Buenos días, soy Roberto. Vengo a servir a este barrio, a alimentar a la gente, a ser buen vecino. Espero que me den oportunidad». Los líderes de pandilla vinieron a hablar la primera semana. Era prueba. Querían ver si Roberto pagaría protección. Pero Roberto les ofreció algo diferente. «Miren», dijo honestamente, «no tengo dinero para pagarles cada semana. Apenas estoy empezando. Pero puedo ofrecerles algo mejor. Puedo ofrecerles empleo. Empleo honesto. Buen pago. Respeto. ¿Alguno de ustedes quiere trabajar?» Se rieron. «¿Trabajo? ¿Para qué queremos trabajo?» «Para dignidad», respondió Roberto. «Para futuro. Para poder mirar a sus madres a los ojos y decir que están haciendo algo bueno. Para poder dormir en paz, sabiendo que no lastimaron a nadie ese día. Ese es el valor del trabajo honesto». Uno de los jóvenes, Memo, respondió al desafío. «Está bien», dijo. «Te daré semanas, si me gusta me quedo. Si no, nos dejas en paz. ¿Trato?» «Trato», dijo Roberto extendiendo su mano. Se estrecharon las manos. Y así comenzó otra transformación. Memo trabajó duro esa primera semana. Roberto le enseñó todo: cómo preparar la carne, cómo hacer las tortillas, cómo servir a clientes con sonrisa, cómo tratar a cada persona con respeto. Y al final de la semana, cuando Roberto le pagó, pago justo, no explotación, Memo no podía creer. «Nadie me había pagado honestamente antes», admitió. «Todos me han robado, pero tú no. ¿Por qué?» «Porque eres valioso», respondió Roberto, «y mereces ser tratado con justicia. Ese es mi fe. Ese es mi Dios. Un Dios que valora a cada persona, incluyéndote a ti». Memo se quedó, y con el tiempo dejó la pandilla. Decisión peligrosa.
Pero Roberto lo ayudó, habló con los líderes, explicó, negoció y eventualmente lo dejaron ir. Pero si vuelves, le advirtieron, no hay segunda salida. Memo entendía y nunca volvió. Hoy, 10 años después, Memo es gerente de uno de los puestos de Roberto, casado, con 2 hijos, viviendo honestamente, y él mismo está mentoreando a jóvenes de pandillas, ofreciéndoles la misma oportunidad que Roberto le dio. El ciclo de transformación continúa, una vida a la vez. El puesto en Tepito prosperó contra todas las probabilidades. No hubo robos, no hubo extorsión. Las pandillas lo protegían ahora, no por miedo, sino por respeto. Porque Roberto les había mostrado algo que nunca habían experimentado. Respeto genuino, oportunidad real, amor incondicional, y eso ganaba lealtad que el dinero nunca podría comprar. Roberto continuó abriendo más puestos, 3º en Nesa, 4º en Ecatepec, 5º en Santa Fe, cada uno en área diferente, rica y pobre, mezclando estratégicamente. Los puestos en áreas ricas subsidiaban los de áreas pobres, permitiendo mantener precios bajos para los que no podían pagar mucho. Economía del reino, llamaba Roberto este sistema. Los que tienen más pagan poco más, los que tienen menos pagan poco menos, y todos son alimentados. También institucionalizó su práctica de dar comida gratis. En cada puesto había tablilla. ¿Tiene hambre pero no tiene dinero? Díganos, le alimentaremos gratis, sin preguntas, sin juicio, porque Jesús dijo, tuve hambre y me disteis de comer. Algunos pensaban que esto sería abusado, que gente que podía pagar fingiría no poder para obtener comida gratis, y tal vez algunos lo hicieron, pero Roberto no le importaba. Si alguien está dispuesto a humillarse pidiendo comida gratis, razonaba Roberto, entonces probablemente la necesita. Tal vez no necesidad física, pero necesidad de algún tipo, necesidad emocional, necesidad espiritual. Y si darles taco gratis les ayuda, vale la pena. Y tenía razón. Porque muchas de las personas que recibían tacos gratis no necesitaban la comida tanto como necesitaban la bondad, la dignidad, el recordatorio de que eran vistos, valorados, amados. Roberto también comenzó programa de empleo formal, segundas oportunidades, programa que contrataba personas con antecedentes penales, ex convictos que no podían encontrar trabajo por su pasado. Roberto les daba oportunidad. Tu pasado no define tu futuro, les decía. Dios da segundas oportunidades, yo también. No todos funcionaban. Algunos volvían a sus viejos caminos, pero muchos prosperaban, agradecidos por la oportunidad, determinados a probar que podían cambiar. Uno de ellos era Jorge. Había pasado 5 años en prisión por robo. Salió sin familia, sin amigos, sin esperanza. Nadie lo contrataría. Aplicó a docenas de trabajos. Todos lo rechazaron cuando veían su récord. Estaba a punto de rendirse, de volver al crimen. Cuando escuchó sobre programa de Roberto, aplicó sin esperanza. Probablemente dirán no también, pensó. Pero ¿qué pierdo intentando? Roberto lo entrevistó personalmente. Veo que estuviste en prisión, dijo Roberto mirando la aplicación. Jorge asintió esperando rechazo. Sí, por 5 años. Lo siento, entiendo si no quiere... ¿Qué hiciste allí?, interrumpió Roberto. ¿En prisión? Estudié, respondió Jorge sorprendido por la pregunta. Obtuve mi GED, tomé clases de cocina, trabajé en la cocina de la prisión por 3 años. Aprendí mucho. ¿Y por qué robaste?, preguntó Roberto sin juzgar. Solo curiosidad genuina. Jorge suspiró. Mi hija estaba enferma. Necesitaba medicina cara. No tenía dinero, no tenía seguro. Estaba desesperado. Hice decisión estúpida y pagué por ella. ¿Tu hija está bien ahora? Sí, respondió Jorge con pequeña sonrisa. Mi esposa logró conseguir ayuda del gobierno. Gracias a Dios. Bien, dijo Roberto. Empiezas mañana, 7 de la mañana. No llegues tarde. Jorge estaba atónito. ¿En serio? ¿Me está dando trabajo? Sí, confirmó Roberto, porque creo en segundas oportunidades, porque creo que la gente puede cambiar, y porque veo hombre que ama a su hija suficiente para arriesgar todo. Ese es tipo de hombre que quiero en mi equipo. Jorge trabajó para Roberto por 3 años. Nunca llegó tarde.
Nunca faltó sin razón. Trabajó más duro que muchos otros, porque estaba agradecido, porque quería probar que la confianza de Roberto no fue mal puesta. Y después de 3 años, cuando otro restaurante grande lo contrató con mejor pago, Roberto lo celebró. «Ve», le dijo, «toma la oportunidad, te la mereces». «¿No está molesto?», preguntó Jorge. «¿Molesto? Estoy orgulloso», respondió Roberto. «Te di oportunidad, tú la aprovechaste, ahora ve a ser exitoso. Y nunca olvides, siempre puedes dar oportunidad a alguien más, como yo te la di a ti». Jorge nunca olvidó. Y años después, cuando abrió su propio restaurante pequeño, implementó mismo programa. Segundas oportunidades. Contratando ex convictos. Dándoles chance. Continuando el legado de bondad que Roberto había comenzado. El ciclo de bendición continuaba multiplicándose. Con el dinero y la propiedad, Roberto pudo expandir su negocio. Abrió segundo puesto, luego tercero. En 5 años tenía 5 puestos de tacos alrededor de la Ciudad de México, todos operando con mismo principio: servir con amor, alimentar con bondad, dar a los necesitados, y todos prosperaban. Contra toda lógica de negocio, prosperaban. Pero Roberto no cambió con el éxito. Seguía siendo mismo hombre humilde, seguía trabajando en el puesto original, seguía sirviendo personalmente, seguía dando comida gratis a los que no podían pagar. Mientras más tengo, decía, más puedo dar. Y esa es la bendición verdadera. También comenzó programa que se convertiría en su legado más visible. Tacos de Esperanza. Programa que alimentaba a personas sin hogar cada domingo. Pero no era solo dar comida. Era evento, era ministerio, era familia. Cada domingo, Roberto y María Elena se levantaban a las 4 de la mañana. Preparaban cientos de tacos, carne al pastor, carne asada, pollo, vegetarianos también porque algunos tenían restricciones dietéticas. También preparaban frijoles, arroz, agua fresca, fruta, comida completa, comida con dignidad. Sus hijos ayudaban. Diego, ahora 16 años, Ana, 14, Sofía, 11, todos levantándose temprano los domingos. No porque tenían que, sino porque querían, porque habían visto impacto, porque habían sido criados con valores de servicio, de amor al prójimo, y esos valores se habían arraigado profundamente en ellos. A las 7 de la mañana, cargaban todo en van grande que Roberto había comprado específicamente para esto. Conducían a diferentes lugares cada domingo, rotando. Zócalo una semana, Alameda la siguiente, Tepito otra, Nesa, cubriendo toda la ciudad. Llegaban, montaban mesas plegables, ponían música suave, música cristiana pero no predicadora, solo música de paz, de esperanza, y venían, por docenas, por cientos eventualmente, personas sin hogar, pobres extremos, adictos, enfermos mentales, los marginados, los olvidados, los invisibles de la sociedad, y Roberto los trataba a todos igual, con respeto, con dignidad, con amor. «Buenos días», saludaba a cada uno. «¿Cómo está hoy?». No pregunta retórica, pregunta genuina. Y escuchaba las respuestas. Realmente escuchaba. Había doña Lupita, mujer de 70 años. Había perdido su casa en terremoto. Sin familia, sin pensión. Vivía en las calles por 5 años. Venía cada domingo, no solo por comida, sino por conversación, por humanidad. «Ustedes son mi familia ahora», decía con lágrimas, «los únicos que me recuerdan que todavía existo». Y Roberto la abrazaba. «Doña Lupita, usted siempre existirá para nosotros y para Dios». Había Luis, hombre de 35, adicto a drogas por 15 años. Su familia lo había abandonado, amigos lo habían traicionado, vivía debajo de puente en Insurgentes, venía cada domingo, al principio solo por comida, pero gradualmente comenzó a hablar, a abrirse, a confiar. Roberto le ofrecía ayuda. «Tenemos programa de rehabilitación. Podemos ayudarte a salir de esto». Pero Luis no estaba listo. «No todavía. Algún día», decía. «Algún día estaré listo». Ese algún día llegó 2 años después. Luis tocó fondo. Sobredosis casi fatal. Despertó en hospital.
Y lo primero que pensó fue en Roberto, en el hombre que le había mostrado bondad consistente por 2 años, que nunca lo juzgó, que nunca lo presionó, que solo amó. Y decidió, es hora. Llamó a Roberto desde hospital. Estoy listo, dijo con voz débil. Estoy listo para ayuda. Roberto llegó al hospital en 30 minutos. Arregló todo. Pagó por tratamiento de rehabilitación. 3 meses en centro especializado. Costó mucho, pero Roberto no dudó. Vale cada peso, dijo. Y tenía razón. Porque Luis completó tratamiento. Salió sobrio. Entró a Casa de Esperanza. Vivió allí por 6 meses mientras se estabilizaba. Encontró trabajo. Reconstruyó relación con su madre. Y hoy, 5 años después, Luis tiene su propio negocio pequeño. Y él mismo es voluntario en Tacos de Esperanza, dando a otros lo que recibió. Amor, esperanza, oportunidad. También estaba familia Rodríguez. Padre, madre, 3 niños. Habían perdido su casa por fraude. Alguien los había engañado, tomado sus ahorros. Los dejó en la calle. Vivían en refugio temporal. Pero el refugio era peligroso, especialmente para los niños. Venían a Tacos de Esperanza no solo por comida, sino por comunidad segura, por lugar donde los niños podían jugar sin peligro. Roberto conoció su historia y algo en su corazón se quebró. Niños no deben vivir en refugio peligroso, le dijo a María Elena esa noche. Necesitamos hacer algo. Pero Casa de Esperanza está llena, respondió María Elena. ¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar manera, dijo Roberto con determinación que María Elena conocía bien. Cuando Roberto tenía esa determinación, imposible se volvía posible. Roberto habló con propietario de edificio cerca de su primer puesto. Tengo familia que necesita apartamento, pero no pueden pagar depósito ni primer mes. ¿Confiaría en mí como garantía? El propietario conocía a Roberto, conocía su reputación. Para ti, Roberto, sí. Roberto pagó depósito y primer mes de bolsillo. Amueblaron apartamento con donaciones, y familia Rodríguez se mudó. ¿Cómo vamos a pagarle?, preguntó señor Rodríguez abrumado. Cuando tenga trabajo, respondió Roberto. No hay prisa. Primero establezcase, cuide a su familia. El dinero vendrá después. Señor Rodríguez encontró trabajo en 3 semanas, con referencias de Roberto, y pagó cada peso que debía. Pero más que eso, se convirtió en amigo, en familia extendida. Y años después, cuando él prosperó, donó generosamente a Tacos de Esperanza, devolviendo bendición que había recibido. El programa creció exponencialmente. Lo que comenzó como Roberto y su familia sirviendo 30 personas se convirtió en operación masiva, 500 personas cada domingo. Y no solo Roberto, docenas de voluntarios ahora, gente de todas partes de Ciudad de México, ricos y pobres, jóvenes y viejos, católicos, protestantes, incluso algunos no religiosos, todos unidos por mismo propósito: alimentar hambrientos, amar marginados, ser manos y pies de Cristo. Iglesias comenzaron a asociarse, donando comida, enviando grupos de voluntarios. Una iglesia grande en Santa Fe adoptó programa completamente. Cada mes, dijeron, pagaremos por toda la comida, por todo, solo déjenos ser parte. Y lo fueron. Y su congregación fue transformada, porque servir cambia al que sirve tanto como al servido. Empresas también se involucraron, tortillerías donando tortillas, carnicerías donando carne, supermercados donando vegetales, refresquerías donando bebidas, todos queriendo ser parte de movimiento. Movimiento de amor, movimiento de bondad, movimiento que estaba transformando Ciudad de México una comida a la vez. Medios tomaron nota. Primero, medios locales. Taquero generoso alimenta miles gratis, decían titulares. Luego, medios nacionales. Televisa, TV Azteca, periódicos principales. Todos querían historia. ¿Por qué lo hace?, preguntaban reporteros. ¿Qué lo motiva? Y Roberto respondía siempre igual. Porque Jesús dijo: tuve hambre y me disteis de comer. Cuando alimento al hambriento, alimento a Jesús mismo. No es complicado. Es mandamiento simple: amar al prójimo, eso es todo. Su respuesta resonaba, porque era auténtica, no era performance, no era relaciones públicas, era fe genuina, vivida prácticamente.
Y la gente lo sentía, lo veía, lo respetaba. Incluso los que no compartían su fe respetaban su vida, porque vivía lo que predicaba, sin hipocresía, sin doble estándar. La atención mediática trajo más bendiciones. Donaciones llegaban de todo México, de Estados Unidos, de Europa. Gente enviaba dinero. Para continuar su trabajo, escribían, para alimentar más personas, y Roberto usaba cada peso sabiamente, no para sí mismo, para el ministerio, para la misión, para los necesitados. Con donaciones, expandió más, abrió segundo Casa de Esperanza, luego tercera, en diferentes partes de ciudad, cada una albergando 6 personas. 18 personas total fuera de las calles, recibiendo ayuda, transformándose, y la mayoría lo lograba. 70% de los que pasaban por Casa de Esperanza salían con trabajo, con casa, con vida nueva, porcentaje increíble comparado con otros programas. ¿Cuál es su secreto?, preguntaban trabajadores sociales profesionales. ¿Cómo logra tan alta tasa de éxito? Roberto pensaba cuidadosamente antes de responder. Creo que es porque los tratamos como familia, no como casos, no como números, como familia. Los amamos genuinamente. Creemos en ellos cuando ellos no creen en sí mismos. Oramos con ellos, por ellos, y les mostramos Cristo práctico, no solo teórico, Cristo que se ensucia las manos, que llora con los que lloran, que celebra con los que celebran, Cristo real. Creo que eso hace la diferencia. Gobierno también notó. Alcalde de Ciudad de México visitó personalmente. Quería ver operación, entender modelo. Estamos impresionados, dijo después de su visita. ¿Consideraría asociarse con gobierno? Podríamos expandir esto a toda la ciudad. Podríamos alimentar 10,000 personas cada semana. Roberto consideró cuidadosamente. Asociación con gobierno traería recursos, pero también burocracia, política, posible corrupción. Agradezco la oferta, respondió Roberto finalmente, pero creo que debemos mantenernos independientes. Trabajaremos con gobierno cuando sea apropiado, pero no queremos ser parte de máquina política. Queremos mantener nuestra libertad, nuestra integridad, nuestra fe en el centro de lo que hacemos. El alcalde entendió y respetó decisión, y aunque no hubo asociación oficial, gobierno ayudaba cuando podía, facilitando permisos, proporcionando seguridad en eventos grandes, siendo socio silencioso. 10 años después de mi visita disfrazada, Roberto era figura nacional, conocido en todo México, invitado a conferencias, a iglesias, a universidades, para contar su historia, para inspirar a otros, y lo hacía humildemente, siempre dando crédito a Dios, nunca tomando gloria para sí mismo. No soy especial, insistía, solo soy hombre que decidió obedecer. Cualquiera puede hacer esto, solo necesita corazón dispuesto. Y su mensaje inspiraba. En toda República Mexicana, programas similares comenzaron. Tortas de Esperanza en Guadalajara, Tamales de Amor en Monterrey, Pan de Vida en Puebla. Todos inspirados por ejemplo de Roberto, todos alimentando hambrientos, todos mostrando amor de Cristo prácticamente. Movimiento Nacional de Bondad. Todo porque un taquero decidió dar comida gratis a extraño hambriento. A mí, sin saber que era yo. La historia de Roberto se extendió. Medios vinieron. Taquero generoso alimenta miles gratis, decían los titulares. Querían entrevistarlo. ¿Por qué lo hace?, preguntaban. ¿Qué lo motiva? Y Roberto respondía simplemente, porque Jesús dijo, tuve hambre y me disteis de comer. Cuando alimento al hambriento, alimento a Jesús mismo. Esa es mi fe. Esa es mi motivación. Su testimonio inspiró a otros. Otros dueños de negocio comenzaron programas similares. Panaderías dando pan gratis, restaurantes alimentando a sin hogar, supermercados donando comida. Todo inspirado por ejemplo de Roberto. Un hombre, un taquero, con corazón de oro, cambiando su ciudad, una comida a la vez. Hoy, 3 años después de mi visita, Roberto tiene 50 años. Su negocio ha crecido a 10 ubicaciones. Emplea a 100 personas. Alimenta a miles cada semana. Y ha sacado a docenas de personas de las calles, dándoles trabajo, dándoles esperanza, dándoles vida nueva. Pero lo que más le importa a Roberto no son los números, son las personas.
Cada persona que alimento, dice, podría ser Jesús. No lo sé, y no importa, porque Jesús dijo que cuando lo hacemos al más pequeño, lo hacemos a Él. Así que trato a cada persona como si fuera Jesús mismo. Y hace un año, le revelé la verdad. Volví a su puesto, no disfrazado esta vez, sino en forma glorificada. Después de que cerró, cuando estaba solo limpiando, aparecí, con luz, con gloria. Y Roberto cayó de rodillas. «¿Quién eres?», susurró con temor reverente. «Soy el que vino hace 2 años», dije. «El que tenía hambre, el que tú alimentaste». Roberto me miró con ojos grandes. «¿El hombre sin hogar? ¿Jesús?» «Sí», confirmé. «Yo soy Jesús, el real, y vine a ti disfrazado, para probar tu corazón, y pasaste la prueba». «Yo no hice nada especial», protestó Roberto. «Solo te di tacos». «Me diste más que tacos», respondí. «Me diste dignidad. Me trataste como humano, como hijo de Dios. Cuando otros me ignoraban, cuando otros me despreciaban, tú me viste, y eso es lo que cuenta. Las bendiciones que has recibido», continué, «no son coincidencia, son recompensa, porque sembraste generosidad y estás cosechando multiplicación. Pero más que eso, estás viviendo mi mandamiento, y estoy complacido». Roberto lloró. Lloró de gratitud, de humildad, de asombro. «No soy digno», dijo. «Ninguno es digno», respondí, «pero todos son amados, y tú especialmente, porque has mostrado mi amor a otros. Continúa haciendo eso, continúa alimentando, continúa amando, continúa sirviendo, y verás más de mi gloria». «¿Volverás?», preguntó Roberto. «Siempre estoy aquí», respondí, «en los hambrientos que alimentas, en los sin hogar que sirves, en los necesitados que ayudas. Cada vez que sirves al más pequeño, me sirves a mí. Recuerda eso, y nunca olvides, lo que hiciste por uno de los más pequeños, por mí lo hiciste». Y con esas palabras desaparecí, pero mi presencia permaneció. Permanece, en cada taco que Roberto da gratis, en cada sonrisa que comparte, en cada acto de bondad que muestra. Yo estoy allí, y seguiré estando allí, porque ese es mi promesa. Yo soy Jesús de Nazaret, y quiero que sepas algo. Yo camino entre ustedes, no solo en templos, no solo en iglesias, sino en las calles, en los mercados, en los lugares donde la vida real pasa, disfrazado como el más pequeño, como el más pobre, como el más necesitado, probando corazones, revelando carácter. ¿Cómo tratas al mendigo que ves, al sin hogar en la esquina, al niño vendiendo chicles en el semáforo? ¿Los ignoras, los juzgas o los ves? Los ves como yo los veo, como almas valiosas, como seres humanos dignos, como yo mismo disfrazado. Esta es mi promesa. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No es metáfora, es literal. Cuando alimentas al hambriento, me alimentas. Cuando vistes al desnudo, me vistes. Cuando visitas al enfermo, me visitas. Cuando das al necesitado, me das a mí. Y esta es mi advertencia. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Cuando ignoras al necesitado, me ignoras. Cuando rechazas al hambriento, me rechazas. Cuando juzgas al pobre, me juzgas. No es solo pecado contra ellos, es pecado contra mí. Roberto entendió esto. No perfectamente, no completamente, pero suficientemente. Suficiente para actuar, suficiente para servir, suficiente para amar, y fue recompensado. No porque mereciera recompensa, sino porque esa es mi naturaleza. Recompensar generosidad, bendecir bondad, multiplicar amor. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas tener puesto de tacos, no necesitas tener negocio. Solo necesitas tener corazón dispuesto, corazón que ve necesidad, corazón que responde con amor, corazón que da sin esperar nada a cambio. Comienza pequeño. Compra almuerzo extra para el sin hogar. Da ropa vieja a quien la necesita. Sonríe a la persona que todos ignoran. Habla con bondad a quien todos juzgan. Estos actos pequeños crean ondas grandes, y yo los veo, todos, cada uno. Y cuando menos lo esperes, te bendeciré. Tal vez no con negocio próspero como Roberto, tal vez con paz, con gozo, con relaciones restauradas, con propósito encontrado,
Mis bendiciones vienen en muchas formas, pero todas son buenas, todas son perfectas, todas son diseñadas específicamente para ti. Esta es la historia de Roberto Morales, el taquero que me dio comida gratis, sin saber que era yo, y que fue recompensado más allá de lo que imaginó, porque vivió mi mandamiento, porque amó a su prójimo, porque vio a Jesús en el necesitado. ¿Qué harás tú cuando veas necesidad, cuando encuentres oportunidad de dar? ¿La tomarás o la ignorarás? Porque te prometo, tendré hambre de nuevo, tendré sed de nuevo, seré forastero de nuevo y vendré a ti, disfrazado, probando tu corazón, revelando tu carácter. La pregunta es, ¿me verás? ¿Me reconocerás? ¿Me alimentarás? Porque en ese momento, en ese encuentro, tu destino puede cambiar, como cambió el de Roberto, como ha cambiado el de millones que me sirvieron sin saber que era yo. Yo soy Jesús, y estoy esperando ver tu bondad, tu generosidad, tu amor, esperando recompensarte, esperando bendecirte, esperando decirte un día, tuve hambre y me disteis de comer. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi promesa, esa es mi verdad, y esa es la invitación que te hago hoy. No la ignores, no la rechaces, acéptala, vívela, y verás mi gloria manifestada en tu vida, como Roberto la vio, como todos los que me sirven la ven, porque yo soy fiel, y mis promesas son verdaderas, y mi amor es eterno, y mi recompensa es segura. Para todos los que dan, para todos los que aman, para todos los que sirven al más pequeño de mis hermanos, esta es tu invitación. ¿La aceptarás?